Bien, estimados amigos y amigas que se conectaron en estas horas de la tarde a Práctica Test, les envío un abrazo, un saludo de bienvenida a todos los que por primera vez están en esta plataforma, esperando que sea de mucha utilidad, de mucho beneficio, para que puedan rendir el examen de conducción en el municipio. Por supuesto, el examen teórico, ya que el práctico cada uno de ustedes lo ve personalmente con sus escuelas de conductores. Aquí, ¿qué es lo que hacemos nosotros con el equipo de Práctica Test en la plataforma? Tenemos una gran ayuda para que ustedes puedan aprobar el examen teórico en el municipio, ya sea para los conductores clase B y como hoy día para los conductores profesionales. Hoy día vamos a hablar en una forma un poquito más profesional, pero esto es un conocimiento para todos los conductores. No crean que porque están postulando a clase B no les podría salir alguna pregunta de algún porcentaje de lo que vamos a ver hoy día. La mayoría de las preguntas que salen en el municipio, hablando del 70%, es para todos los conductores. El 30% después se va separando de acuerdo a la licencia de conducir a la cual usted opta. Así que decirles que el día de hoy vamos a estar revisando el tema número 4 del libro del nuevo conductor profesional. Hace poquito veíamos el tema número 3, veíamos el uso de la infraestructura vial, las detenciones, los estacionamientos, vimos la marcha atrás, el derecho preferente de paso, los peatones, los vehículos también, la documentación de los vehículos también pudimos ver el seguro SOAP. Estábamos viendo también las luces y las señales. Eso hemos visto la semana pasada. Ahora vamos a retomar, ya que hemos finalizado el tema número 3, y vamos a finalizar, y vamos a retomar el tema número 4, que corresponde al, vamos a ver el tiro acá, seguridad en la conducción, primeros auxilios y combate de incendios. Eso vamos a ir viendo. A ver, alguien por acá me hizo alguna pregunta, levantó la mano. Emma, me parece que fue. ¿Mm? En el chat donde estamos todos, ahí usted puede escribir, yo lo estoy viendo directamente acá y le puedo responder cualquier pregunta que usted tenga. Como siempre parto con esto que lo tomé de mucha importancia, muy interesante, lo que nos recomienda el profesor David a las 11 de la mañana todos los días, de lunes a viernes, nos recomienda como postulante a la licencia de conducir hacer muchos test, bastantes test, ya que tienen la plataforma, la mayoría es premium, funcionar con hartos tests les va a ayudar bastante al examen que van a tener en el municipio. Y también estar en las clases, ingresar a las clases, si no puede ingresar, verlas diferido, y también leer el libro del nuevo conductor. Esos son los 3 consejos prácticos para una prueba exitosa en el municipio. La verdad es que yo estuve revisando las redes sociales hoy en día y hay muchos alumnos que dan gracias porque se conectan a estas clases, que es de gran ayuda, y también con harta práctica le ha ido bien en sus exámenes. Así que esperando que a ustedes también les vaya bien, ya les va a tocar la oportunidad de estar frente a su prueba, a su examen de licencia de conducir. Vamos a ir ahora a presentarle lo que tenemos para el día de hoy, seguir revisando el libro del conductor. Vamos a ver al tiro. La semana pasada veíamos la infraestructura vial. ¿Cómo usábamos la infraestructura vial? Cambiamos rotundamente de tema. Cambiamos a un tema muy importante, que es la seguridad en la conducción, los primeros auxilios y combates de incendio. Lo más probable es que el día de hoy, como día martes, direccionado a los profesionales y al 70% de los conductores clase B, lo importante es que hoy día podamos ver parte de la seguridad en la conducción y los primeros auxilios. Si alcanzamos a ver algo de los combates de incendio, lo vemos, pero estamos preparando más o menos estos 45 minutos,
2 tiempos de 45 minutos para seguridad en la conducción y primeros auxilios, teniendo 1 hora de corrido de clases y revisando el libro, y teniendo una media hora, 20 minutos para hacer algunas preguntas y ejercitar algunas respuestas. ¿Ya? Vamos a ir de inmediato a relacionarnos con el tema de hoy. ¿Qué es lo que aprenderemos? Dice, en esta lección veremos con qué elementos de seguridad a bordo cuenta un vehículo de transporte público, como también primeros auxilios y evaluación primaria y secundaria de un herido por un accidente de tránsito. Veremos también qué significa la regla CAP y cómo tratar posibles lesiones como fracturas, hemorragias, quemaduras y asfixias y pérdida de conocimiento, así como la actuación en caso de incendio del vehículo y el correcto uso de los extintores. Lo más probable, como les decía, que lleguemos a ver completamente los primeros auxilios, completamente. El combate de incendio lo más probable es que lo veamos mañana. Pero aquí vamos a ir al índice del contenido. Vamos a estar viendo los elementos de seguridad a bordo. ¿Por qué es tan importante los elementos de seguridad a bordo? Ya que la clase también va direccionada tanto como al conductor clase B, como al conductor que trabaja con pasajeros todo el día. Y los elementos de seguridad que debe llevar a bordo son primordiales, ya que está expuesto todo el día en su trabajo, está expuesto a cualquier accidente de tránsito, no solamente él, sino que a sus pasajeros. Vamos a ver los primeros auxilios. El tema número 2, en los primeros auxilios, veremos la evaluación primaria de los heridos. ¿Cómo se evalúan? ¿Cómo lo evalúo? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para evaluar un herido? No puedo llegar y empezar en una etapa en la cual no me va a salir de nada beneficioso, sino que tengo que evaluarlo de forma ordenada. ¿Cómo actúo ante los heridos? Ya cuando los heridos tienen un carácter que cambia totalmente de una persona normal, ¿cómo actúo con ellos? Y todo lo que tenga que ver con los primeros auxilios. Si bien es cierto, nos vamos a encontrar con muchas cosas nuevas en todo lo que vamos a ver hoy día, también nos vamos a encontrar con muchas palabras técnicas de lo que trata la enfermería, de lo que tratan los primeros auxilios y lo que trata la parte medicina, que a lo mejor no muchos la manejamos, ¿ya? Pero el libro del nuevo conductor, el otro día hablaba con unos alumnos, estábamos viendo, revisando el conductor clase A2 y clase A3, inclusive hasta el clase A4, cuando el conductor es contratado por una empresa, cómo debe comportarse el conductor siendo la marca de la empresa. Cualquiera podría decir, oiga profesor, pero eso no tiene nada que ver con el tránsito. Lo que sucede es que el libro del nuevo conductor profesional, como el postulante a la clase B, van direccionados netamente al individuo en la conducción, o sea, a nosotros mismos, a la personalidad, a la actitud, a la aptitud, a cómo me desempeño en la vía pública, tanto como me desempeño en lo laboral, ya que las licencias de conducir tienen diferentes aristas. Por ejemplo, en la clase B, el conductor puede conducir vehículos de carga hasta 3.500 kilos. Y eso me conlleva a que también puedo trabajar en una empresa y puedo llevar cajas de carga, puedo llevar elementos en los cuales tengo que distribuir. Y para la clase profesional, clase A2 y clase A3, me está indicando que voy a estar autorizado para conducir vehículos de transporte de pasajeros con la clase A2 hasta 17 asientos, incluyendo el conductor, y con la clase A3 sin límite de capacidad de asiento. Entonces me va a hablar en este contenido de las personas, cómo debo yo moverme en la vía pública y también reaccionar, actuar y evaluar en caso que algún pasajero tenga algún problema de heridas o que tenga algún problema, alguna caída en el minibús, etc. ¿Ya? Eso es más o menos lo que vamos a ver hoy en día. Algo muy diferente al tránsito. Les vuelvo a insistir, es algo muy diferente, pero la verdad es que es bastante interesante como conocimiento.
Y en esto les vamos a ayudar para que vamos leyendo y para que vamos revisando el libro del nuevo conductor. Vamos a partir con los elementos de seguridad a bordo. Dice que un bus, estamos hablando para un conductor clase A3, un bus debe contar a bordo con una serie de elementos de seguridad cuyo estado debe ser revisado periódicamente, pues estos no sirven si no se encuentran en buen estado. Los elementos de seguridad que pueden existir a bordo de un bus, según el tipo de servicio con el que se preste, son los siguientes. Ahí tenemos una fotografía de un conductor clase A3. Posiblemente también puede haber un conductor que pueda conducir un minibús con clase A2, pero que no supere los 17 asientos. Recuerden que la clase A2 inclusive me lleva a autorizar a que el conductor pueda conducir un vehículo de emergencia como una ambulancia. Estamos hablando de los elementos de seguridad que deben ir a bordo. En la parte posterior del asiento del conductor, se debe mantener limpio, además revisar su estado y sus anclajes periódicamente. ¿Por qué? Porque tiene que pensar que él va a ir sentado en la conducción, sus extremidades inferiores van a ir muy ocupadas en lo que es la conducción y va a ser parte de su inmovilidad. La parte posterior del asiento va a ser parte de su inmovilidad y de su seguridad. Por lo tanto, tengo que revisar primero la limpieza y también los anclajes periódicamente para no tener un accidente como el conductor del vehículo. Los paneles divisorios colocados entre los asientos y la caja de peldaño de escalera o no protegidos por otro asiento. ¿Qué es lo que debo hacer? Comprobar su estado y su firmeza. Debo hacer una revisión periódica también de todos los asientos, ya sea del conductor, de los pasajeros, para que no haya algún accidente, de alguna caída de algún pasajero. Dispositivos de accionamiento de apertura de emergencia de las puertas. Debo revisar, en caso de seguridad, debo revisar los dispositivos que accionan las aperturas de emergencia, no solamente las aperturas periódicas, sino que hay aperturas de emergencia. Las puertas del bus, dice acá, pueden considerarse como salidas de emergencia si disponen en el interior del vehículo un próximo al vano de la puerta, un dispositivo mecánico que permita su apertura manual. ¿Por qué? Porque puede quedar, hay muchos vehículos que, buses, minibuses, que trabajan con la forma de apertura de aire y puede perder el aire, el dispositivo de las puertas, y tiene que tener un sistema mecánico que permite una apertura manual en caso de emergencia. Antes de cada viaje debo revisarlo esto, tal como lo decíamos. Hay que asegurarse de que tanto los mandos como las protecciones se encuentren en perfecto estado. A ver, por acá me llegó un chat. Hacer un checklist, correcto. Correcto, Anita. Un checklist. Debo revisar todo lo que me conlleva, tanto como el conductor clase A3, como encargado, como responsable, como el capitán del bus, tanto como ellos, como también nosotros, los que tenemos licencia clase B, como usted también que está incorporado hoy día, al tener licencia clase B, debe revisar los dispositivos. Yo siempre doy un consejo. La mejor forma de conocer un vehículo, y como dice Anita Medina acá, hacer un checklist, la mejor forma es limpiando su vehículo. Si usted limpia su vehículo, en el exterior tanto como en el interior, va a ir viendo toda la falla que va teniendo el vehículo y lo que necesita ajuste. Esa es una forma muy práctica de ir conociendo su vehículo. Las puertas del bus pueden considerarse salidas de emergencia, eso lo decíamos. Ya hay que asegurarse tanto con los mandos como con sus protecciones que se encuentren en perfecto estado. Vamos a ver las escotillas de emergencia. Existen las escotillas de emergencia. ¿Cuáles son estas? Antes de iniciar el servicio, se debe verificar tanto el buen estado de las escotillas como el correcto funcionamiento del mando de accionar. Ya las escotillas de accionar, cosa de accionar las manuales.
También existen los martillos rompecristales, que uno a veces se sube a la locomoción colectiva y encuentra de que se han robado los martillos. Es de tanta importancia los martillos rompecristales que se encuentran junto a las ventanas. Mire lo que consideran. Dice que considera como salida de emergencia que debe existir un martillo para romperlas. Para poder romperlas en caso necesario, se debe comprobar su existencia adecuada y sujeción y protección en su caso. De igual forma, es conveniente llevar algún martillo de repuesto por si se extraviase en el transcurso del viaje. Esto va para los conductores profesionales. Bordes de escalones. Mire qué importante esto. También hay que comprobar, comprobar que los materiales que hacen que la superficie sea antideslizante mantengan sus propiedades y sus aristas tengan el perfil de protección obligatorio como corresponda, ya que no sé si se ha dado cuenta muchas veces en el aseo del vehículo, del minibús o del bus, hay que procurar un buen secado para que no quede deslizante en caso de cualquier accidente que pueda tener algún pasajero. Hay que procurar, antes de salir en marcha, procurar que todo esto esté en orden. Los extintores, tienen que revisar, comprobar la existencia de ellos, ubicaciones y que tengan la etiqueta con las fechas de revisión y control, que no esté vencido, por supuesto. ¿Ya? La revisión siempre tiene que ser antes de la fecha actual. Por supuesto que también el control. Tienen vencimiento los extintores, así que también debe controlar cada uno de ellos. Los cinturones de seguridad. ¿Qué me dicen los cinturones de seguridad? Cuando un bus interurbano disponga de cinturones de seguridad, su uso es obligatorio, por lo que se debe verificar su estado, ajuste del cierre y efectividad periódicamente. El uso del cinturón de seguridad es obligatorio en buses interurbanos inscritos a partir de septiembre del año 2007. Por lo tanto, es conveniente comprobar su empleo por parte de los pasajeros. Espejos retrovisores internos. Vamos a ver los espejos retrovisores internos. Si la visibilidad directa no es suficiente, debe instalarse espejos que permitan al conductor ver claramente desde su asiento la zona circundante de cada puerta de servicio, tanto interior como exterior. Es muy importante los internos. ¿Por qué? Porque con esto yo puedo ver en el momento que el pasajero desciende del bus o del minibús para no ocasionarle un accidente en la bajada o en la subida. Y también la apertura y el cierre de puertas me va a ser efectivo y en el momento preciso. Para eso, los espejos retrovisores internos. Bueno, esas son una de las medidas de controles de cada conductor cuando tiene una responsabilidad, como le decía, como capitán del bus, para antes de echarlo en marcha. Esto no lo puedo ir revisando en la marcha, sino que antes de echarlo en marcha debo hacer estas revisiones. Nosotros como conductores no profesionales, muchos que los que están conectados, tenemos que tener también la precaución de muchas de estas cosas que hemos visto, ya que también transportamos en la circulación a pasajeros, aunque sean nuestra familia, y con mayor razón, si son parte de nuestra familia, debemos darle la mejor seguridad. Vamos a los primeros auxilios. ¿Qué significa la palabra primer auxilio? Dice que son los primeros cuidados que podemos aplicar a un accidentado mientras llega al servicio de urgencia. Por supuesto que nosotros no somos el servicio de urgencia, pero sí, como conductores profesionales y no profesionales, debemos prestar ayuda obligatoria en caso de algún accidentado. No podemos hacer caso omiso de ello, no podemos seguir en la marcha, sino que si hay un accidentado, debemos prestarle los primeros auxilios según el conocimiento actual que tenga en el momento, ya que hay gente que inclusive con sus conocimientos de primer auxilio tiende a quedar en estado de shock según la gravedad que quede el accidentado. Por lo tanto, vamos a ver algunas evaluaciones primarias de los heridos,
algunas evaluaciones secundarias de los heridos, primero dice, los primeros auxilios son los primeros cuidados que podemos aplicar a un accidentado mientras llega al servicio de urgencia o de emergencia. ¿Cuál es el objetivo? Esto es importante, mire. Esta es una pregunta de prueba para los conductores profesionales. El objetivo es estabilizar su estado sin perjudicarlo, intentando aliviar el dolor, las molestias y la ansiedad. Ese es el objetivo de los primeros auxilios. Vamos a lo primero que tengo que hacer. Cuando me dice evaluación primaria de los heridos, es lo primero que tengo que hacer cuando me encuentro con esta circunstancia. Evaluación primaria de los heridos. Para conocer la gravedad de los heridos, primero debo comprobar su grado de conciencia y las funciones básicas que pudieran hacer peligrar su vida. ¿Cuáles son los grados de conciencia? ¿Qué es lo que debo comprobar? Miren, por acá, a ver, algo me había aparecido por acá. Ya. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Qué es lo que debo comprobar? Debo comprobar la inconsciencia, debo comprobar si hay asfixia, debo comprobar si hay un paro cardiorrespiratorio, una hemorragia abundante o un estado de shock cuando hay colapso. ¿Cómo lo puedo comprobar eso si no soy parte de la emergencia, si a lo mejor no he estudiado nunca la parte de medicina ni primer auxilio? Vamos a ir de a poco. Hay que tener presente que un estado no excluye a los demás, o sea, puede tener uno como puede tener otros. Puede tener asfixia, puede tener paro cardiorrespiratorio, puede tener uno o más. El herido puede presentar más de una de estas situaciones. El paro cardiorrespiratorio se define cuando una persona, ahí vamos al paro cardiorrespiratorio, ahí tenemos uno, cardiorrespiratorio. Se define cuando no responde a los estímulos, cuando no respira, cuando no se mueve, o sea, ya no moviéndose, si no respira, no tiene estímulo, es un paro cardiorrespiratorio. Vamos a la regla CAP. Para ello recomendamos la regla CAP, según sus siglas en inglés, Circulation, Airway, Breathing, que nos dicen que debo verificar la circulación, debo verificar el aire y debo verificar la respiración. Eso me está diciendo la regla CAP, que debo verificar la circulación, el aire y la respiración. Esas son preguntas de prueba también para los profesionales. Circulación, signo de circulación y hemorragias. Vamos a ver al tiro. Letra C. Circulación, existencia de latido cardíaco. Debo verificar lo primero. Esto va, vamos a volver un poquito, esto va en la regla CAP. Circulación, aire y respiración. Vamos a ver la circulación. Existencia de latido cardíaco. Ahí veo al tiro si hay circulación. Hay que buscar signos indirectos de circulación. Primero, si se mueve, si tose, si respira. Esos son los signos indirectos de la circulación. Si la persona no responde, se asume inconsciencia y paro cardiorrespiratorio. ¿Se acuerdan que podía tener una persona uno o más antecedentes de lo que estábamos viendo? Aquí ya tenemos dos. Inconsciencia, volvemos arriba, puede tener inconsciencia y paro cardiorrespiratorio. Ahí ya tiene dos. Vamos a la vía aérea. A la vía aérea. Recuerde que estábamos viendo circulación, aire y respiración. Circulación, aire y respiración. Vamos a la vía aérea. ¿Qué debemos hacer? Abrir las vías respiratorias. Comprobar que no hay ningún obstáculo que impida que el aire llegue a los pulmones. El aire, estamos viendo el aire, la vía aérea. En muchos casos, cuando el herido está inconsciente, la mayor dificultad para respirar consiste en que su lengua se relaja y obstruye el paso del aire. Miren, repitamos esto. Cuando el herido está inconsciente,
la mayor dificultad para respirar consiste en que su lengua se relaja y obstruye el paso del aire. Ahí tenemos un dibujito. Al relajarse la lengua, se va hacia atrás y obstruye las vías aéreas. Para asegurarnos de que no hay problema, se realiza la maniobra frente-mentón. Se colocan los dedos índice y medio bajo mentón, elevándolo hacia arriba. La otra mano se sitúa en la frente del herido, empujando hacia atrás. Ahí está, mire. ¿Ya? Ahí tenemos un dibujito. ¿Qué es lo que debemos hacer para asegurarnos de que no hay problema? Esta es la maniobra que se realiza. Frente-mentón. Esta maniobra se realiza con mucho cuidado, ser bien sutil, sin movimientos bruscos o excesivos, sobre todo si se sospecha de que hay una lesión cervical. La mayoría de las veces, estimado, la lesión cervical en un accidente de tránsito es muy común, ya que el cuerpo muchas veces está retenido por el cinturón de seguridad, pero el cuello, la cabeza tienden a moverse en forma rápida y en forma desprevista. No tengo una prevención de eso. ¿Ya? La mayoría de las veces tengo prevención a afirmar mis manos, mis pies, pero la cabeza no tengo la costumbre de tenerla muy quieta y rígida. Por lo tanto, la mayoría de las veces se sospecha que hay una lesión cervical. ¿Qué pasa? Cuando hacemos esta maniobra frente-mentón, esta maniobra se realiza con mucho cuidado, sin movimientos bruscos, porque puede haber habido una lesión cervical, la mayoría de las veces. Además, en esta posición podemos ver si hay algún objeto en la boca que pudiera impedir la entrada de aire. Para extraerlo, se introduce un dedo doblado como un gancho y mediante un movimiento lateral lo arrastramos hacia afuera. No vaya a ser cosa que alguien tenga ahí algún impedimento, un obstáculo. Recuerde que estamos viendo el aire, ya vimos la circulación, ahora estamos viendo el aire. ¿Qué es lo que debo ver ahora? La respiración. En la respiración tengo que ver si esto ventila, si hay movimiento, si hay presión de aire. Tengo que ver, oír y sentir. Aquí hay 3 ítems muy importantes. Tengo que ver, oír y sentir. Con eso voy a saber si hay respiración. Recuerden que estamos ocupando un método general, un método general y también mundial, que es la regla CAP, general y mundial. Respiración es ver, oír y sentir. Vamos a ver cómo lo enfrentamos. Manteniendo la maniobra frente-mentón. Seguimos manteniendo la maniobra. Se comprueba si respira. Ya al comprobar si respira, ver si el pecho se mueve con la respiración. Oír el aire al entrar o salir por boca o por nariz. Sentir el aire expirado al acelerar nuestra mejilla a su boca. Para este proceso no se invierte más de 10 segundos. O sea, hay que hacerlo rápido. Aquí se va a dar cuenta al tiro si la regla CAP es muy efectiva, es primaria, esto es primario. Me voy a dar cuenta de inmediato si hay aire, si hay circulación y si hay respiración. Si no respira, se trata de una situación muy grave. Ya si no tiene respiración, es algo muy grave. Ahí se actúa rápidamente y se realiza una reanimación cardiopulmonar. Vamos a conocer el estado de la conciencia. Por lo general, el herido inconsciente está grave y puede empeorar. Lo más probable es que vaya de lo mal que está, empeore. Lo más probable, porque el herido, al estar inconsciente, y si está grave, lo más probable es que empeore. No crea que va a mejorar. Para comprobar el grado de conciencia de un herido, se le suele hacer algunas preguntas y esperar a que responda o dando una ligera palmada en la mano o en la cara,
no tampoco de forma brusca, sino que una ligera palmada en la mano o en la cara, para la reacción de la conciencia. Ahí vas a ver si está consciente o inconsciente. También se debe comprobar el estado de las pupilas, tamaño y reacción a la luz, cómo las pupilas van disminuyendo en tamaño o van aumentando. La pupila en sí disminuye cuando está en un estado de conciencia. Cuando el herido está inconsciente, su estado puede estar provocado por. Aquí vamos a ir a conocimiento. ¿Cómo conozco yo que el estado provocado lo llevó a la inconsciencia? Una asfixia o insuficiencia respiratoria, un traumatismo cráneoencefálico o hemorragias. Algunos de los estados o grados de la inconsciencia, de más grave a menos, son coma, sin estímulos externos. O sea, ¿cuándo el paciente está en coma? Cuando no tiene estímulos. Ya usted lo manda a mover algo y no lo mueve. Estupor puede salir de este estado con estímulos dolorosos. Obnubilación si responde con dificultad, y letargo se siente con sueño o adormilado. O sea, está ya llegando a la inconsciencia. Comprobar la respiración. Vamos a comprobar cómo se... Ahí tenemos un dibujito muy rápido de lo que es el CAP, de la regla CAP. Muy rápido. Comprobamos frente-mentón, comprobamos aire, comprobamos circulación y comprobamos respiración. Observar cómo respira y si existe alguna obstrucción. Algunos aspectos a tener en cuenta son: si la respiración es ruidosa, indica obstrucción de las vías respiratorias. Ojo con ese tema. La respiración a veces no es normal, no es a la que nosotros acostumbramos que sea con normalidad, sino que es áspera, es ruidosa. Es como el ronquido, pero de menor volumen. La frecuencia en estado normal es de 15 a 20 por minuto y los niños de 30 a 40 por minuto. Es cuando le tomo el estado normal de las vías respiratorias. Vamos a lo que me conlleva la asfixia, o cuál sería la definición de esta. Es la llegada insuficiente de oxígeno al cerebro. Produce un daño irreversible si dura entre 3 y 5 minutos. Imagínense, qué peligroso es esto. Qué peligroso. Ya cuando está con asfixia, hay que llamarlo más rápido a los estados de emergencia. Si supera los 5 minutos, el resultado puede ser mortal. La asfixia puede producirse por, volvemos a lo mismo anterior, obstrucción. ¿Se da cuenta que la mayoría de esto es obstrucción en la parte respiratoria? La regla CAP, la mayoría habla de las obstrucciones: circulación, aire, vías respiratorias. Obstrucción de las vías respiratorias: caída de la lengua, cuerpos extraños o golpes en la tráquea. Se nota por una respiración ruidosa, con tos o jadeos, y porque la piel coge un tono azulado. Qué lamentable, se empieza a poner morado, como llaman muchos. Se empieza a poner morado el paciente, y ahí ya nos damos cuenta que estamos en un estado grave, ya que puede ser, después de 5 minutos, puede ser mortal. Por lo tanto, tengo que tomar las medidas necesarias de forma rápida. Tras realizar estas primeras comprobaciones de la conciencia y la respiración, se debe actuar con los heridos según su estado. Imagínense, ya recién aquí vimos cuál es el estado del paciente. Al ver cómo está el paciente, ya le llamamos paciente porque es un accidentado, la verdad, pero ya le llamamos paciente. Al ver en qué situación se encuentra, nos vamos a lo siguiente. Actuamos. Ya hacemos un chequeo, hicimos un chequeo, verificamos las condiciones del herido y ahora actuamos. ¿Cómo actuamos? Hay mucha gente que, de hecho, cuando me toca conversar con algunos conductores en las aulas de clase en presencial, me dicen muchos que no se atreven. Y por supuesto que si no se atreve es muy entendible. Lo que sí, tengo que procurar prestar ayuda.
Actuación con un herido que respira normalmente. Este es un caso muy bajo, no letal, es muy bajo. ¿Se debe considerar al herido en una posición de defensa? Sí. No podemos observarle constantemente. Ahí lo tenemos que tener en una posición de defensa. Si tiene vómitos, si tiene hemorragias por la nariz o por la boca, posiciones de defensa. Si está inconsciente y respira, en vez colocado en la posición de defensa, se debe proceder a la evaluación secundaria. Actuación con un herido inconsciente que respira. La actuación con un herido inconsciente que respira corre el riesgo de asfixia porque la lengua se relaja hacia atrás. Vamos a ir al mismo estado que habíamos visto en la regla K. Si tiene asfixia porque la lengua se relaja hacia atrás, obstruye las vías respiratorias, por lo que se tiene que mantener vigilado, comprobar regularmente que respira. O sea, en este estado, la actuación con un herido inconsciente que respira, tengo que estar atento con el paciente. Pensar en la posibilidad de que tenga una lesión en la columna vertebral, por lo que se debe tener especial cuidado, manteniéndolo inmóvil y conservando alineado el eje de la cabeza, cuello, tronco. O sea, tiene que estar alineado. Es una actuación con un herido inconsciente que respira. ¿Vamos a la posición de defensa o a la posición lateral de seguridad? Vamos a ver cómo se trabaja en este caso. Es preferible actuar mediante dos auxiliadores. Por eso les digo que tienen que prestar ayuda, porque a veces uno solo no puede. De manera que mientras un auxiliador controla que se mantenga alineado el eje cabeza, cuello, tronco, el segundo auxiliador se encarga de colocar al herido en el paso 1. Vamos al paso 1. El auxiliador X se ocupa de mantener inmovilizado el cuello del herido. El auxiliador Y coloca el brazo del herido más cercano a él por encima de la cabeza de este. Le levanta el brazo. El mismo auxiliador Y flexiona el brazo más alejado del herido, de forma que la mano quede apoyada sobre el hombro más próximo del auxiliador. Que la mano quede lo más cercana al auxiliador Y. Vamos al paso 2. El auxiliador Y flexiona la pierna del herido que esté más alejada. Aquí estamos viendo las extremidades. El auxiliador Y flexiona la pierna del herido que esté más alejada, de forma que el pie quede apoyado en el suelo. El auxiliador Y tiene harto trabajo, el Y, sujetando el hombro y de la parte trasera de la rodilla que le quede más alejado. Hace girar al herido como un bloque, dejándolo en decúbito lateral de lado. Ese es el paso 2 del auxiliador. El auxiliador X, el número 1, el primero, de forma coordinada, mantiene alineado el eje cabeza-cuello, acuérdense, eje cabeza-cuello-tronco, impidiendo la flexión y extensión del cuello. ¿Por qué? Porque puede haber un accidente cervical. Por lo tanto, tengo que mantener el eje cabeza-cuello-tronco. Vamos al paso 3. Debo comprobar que la pierna sobre la que se ha traccionado quede flectada. ¿Ya? La cabeza debe quedar apoyada sobre el antebrazo o la mano del herido. La cabeza debe quedar apoyada sobre el antebrazo o la mano del herido, porque está de costado, está de lado, que permite que se mantenga alineado. Nuevamente se mantiene alineado el eje cabeza, cuello, tronco, y que el herido no se asfixie en caso de sufrir vómitos. Por eso va de decúbito. La posición de defensa evita la obstrucción de las vías respiratorias y ayuda a la inmovilización del herido. Actuación con un herido que no respira, y aquí se pone un poquito más grave la cosa. Ya no está respirando el herido.
se debe realizar la técnica de respiración artificial. Colocar al herido boca arriba, ya no es de cúbito. Si no respira, es boca arriba. Y abrir las vías respiratorias por maniobra frente-mentón, tal como teníamos la foto de la niña que estaba haciendo este trabajo de auxilio. Comprobar lo siguiente, que no hay algún cuerpo extraño que obstruya las vías respiratorias, porque estamos actuando con un herido que no respira. Poner la boca alrededor de la del herido, cubriendo con la mejilla los orificios nasales o pinzando esto con los dedos para que no se escape el aire. Inspirar, se toma aire, usted toma aire y soplar el aire lentamente en la boca del herido durante 1 segundo aproximadamente. O sea, no tiene que ser rápido, tiene que ser esto continuo, pero no rápido, sino que tiene que ir continuo el proceso, teniendo cuidado de que el aire no se escape. Por eso los dedos deben estar pinzando las fosas nasales. Observar si el aire llega a los pulmones. ¿Cómo se observa? El pecho automáticamente se levanta. Si no se levanta es porque no está entrando aire, por lo que se debe comprobar otra vez que las vías respiratorias estén abiertas y estén libres de obstáculos. Realizar una nueva insuflación. Generalmente se realizan 2 o una otra, etc. Los 3 métodos a nuestro alcance para practicar la respiración artificial, siguiendo los mismos procedimientos, son ventilación boca a boca, ventilación boca a nariz, en caso de que las fracturas impidan abrir la boca correctamente. A lo mejor tienen fractura maxilofacial, tienen los maxilos a lo mejor, y no permite que abra la boca correctamente. Entonces la ventilación debe ser boca a nariz, no debe ser boca a boca, sino que con la boca suya a la nariz del accidentado. Ventilación boca a boca y ventilación boca a nariz en niños pequeños y bebés, ¿ya? De su boca a boca y de su boca a nariz, ambos. Cuando el reanimador no tiene entrenamiento, o cuando lo tiene, pero no es experto, únicamente se realizan compresiones. Vamos a ver el tema de las compresiones. Vamos a hablar de la actuación con un herido que no respira y no tiene pulso. O sea que ya está con un paro cardiorrespiratorio. Actuación con un herido que no respira y no tiene pulso. Paro cardiorrespiratorio. Yo lamentablemente cuando me toca hablar de este tema, lo vivo muy de cerca porque me tocó en un partido de fútbol asistir a un herido que lamentablemente se nos fue y me trae muchos recuerdos de esta parte. Entonces dice, generalmente un herido que no respira pasa después a paro cardíaco o viceversa. En cualquiera de estos casos, realizar una reanimación cardiopulmonar, un RCP que le llaman, que se llama respiración cardiopulmonar, practicando la respiración artificial y el masaje cardíaco a la vez, una tras otra. Vamos a ver el masaje cardíaco. Colocar al herido en posición boca arriba sobre una superficie dura, no blanda. ¿Para qué? Para que la espalda, la parte del tronco, sea la que sostenga la respiración. Por eso tiene que ser en una posición boca arriba y una superficie no blanda. Colocarse de rodillas a un lado del herido, no arriba del herido, sino que a un lado del herido, tratando de dejar el más aire posible para que podamos llegar a un tema de respiración también. Colocar las manos. ¿Cómo se colocan las manos? Una encima de otra, no una al costado de otra, una encima de otra. Sobre el tercio medio del pecho o ligeramente por debajo. No colocar las manos sobre el abdomen o las costillas, porque puede causar un daño mayor. Comprimir de forma perpendicular al tórax unos 4 o 5 centímetros. Usted dice, uy, 4 o 5 centímetros. Sí, lamentablemente va a doler al accidentado si después queda en otro estado y uno lo vuelve a la vida en este caso,
va a quedar con mucho dolor en ese lugar, pero vamos a salvar la vida. Y se debe empujar en forma perpendicular, comprimir de 4 a 5 centímetros. O sea, no tiene que ser leve esta reanimación. Dejando caer el peso del cuerpo con los brazos rígidos. Por eso no tiene que ser muy leve esta reanimación, tiene que ser fuerte, tiene que ser con fuerza. Los brazos rígidos. Reanimación o resucitación cardiopulmonar, el RCP. Vamos a ver cuál es la realización de esto. Realizar 2 ventilaciones para iniciar el ciclo de reanimación. Aplicar 30 compresiones seguidas, mire, 30 compresiones seguidas a un ritmo de 100 por minuto. O sea, ¿qué me va a estar diciendo? Que tengo que aplicar 100 seguidas, ¿y a qué ritmo? Aproximado 100 por minuto. O sea, ¿qué me está diciendo? Que en medio minuto, o sea, en 30 segundos, tengo que tener 50 compresiones. Después de las 30 compresiones, aplicar 2 ventilaciones artificiales y volver a realizar 30 compresiones más. O sea, ¿cuáles son las ventilaciones artificiales? Las que acabamos de ver. Boca a boca, boca-nariz, en caso de que tenga algún problema maxilofacial, alguna fractura, alguna herida y no pueda abrir la boca, y en caso de bebé, boca a boca, boca-nariz. Siguiendo con este ritmo, 302, hasta que el herido respire y tenga pulso. Es mejor realizar la reanimación con 2 personas, por supuesto. Una que vaya viendo el tema de reanimación en la parte de ventilación artificial y otro que haga la reanimación cardiopulmonar. Es mejor realizar, como dice, la reanimación con 2 personas. Una hace el masaje cardíaco y la otra la ventilación artificial. El ritmo de ventilaciones con presiones es el mismo, sean 1 o 2 auxiliadores. Siempre debemos llevar el ritmo, que el ritmo son 100 por minutos y 30 compresiones seguidas. O sea, en medio minuto debo llevar 50 compresiones. Decíamos, en caso de los niños y bebés, realizar primero 5 ventilaciones artificiales para iniciar el ciclo de reanimación. Efectuar el masaje cardíaco comprimiendo 30 veces con menos fuerza, con una mano en el caso de niños y solo con 2 dedos en el caso de los bebés. Ojo con esto, no tenemos que aplicar la misma energía con los niños que con los adultos. Hacer 2 insuflaciones sin soplar fuerte. Recuerde que no va a ser más efectivo si sopla más fuerte o menos fuerte, sino que sea un proceso que no tenga corte, soplando pero por un proceso. En el caso del bebé se puede soplar en la nariz y en la boca simultáneamente, tal como lo decíamos anteriormente, boca a boca o boca a nariz. Vamos a ver la circulación sanguínea. Usted dice, pucha, y yo que quería conducir. Bueno, así es la vida del conductor. Lamentablemente, hoy en día, uno acostumbra a ver muchos heridos en la vía pública y debe procurar prestar primeros auxilios. Para los conductores que están haciendo las clases directamente en las escuelas de conductores, ellos le hacen una práctica de esto con un profesor de primer auxilio. Nosotros aquí le enseñamos el libro del nuevo conductor, en donde todo esto nos queda grabado al irlo compartiendo con cada uno de ustedes. Circulación sanguínea. La frecuencia de bombeo de sangre es de 60 a 80 pulsaciones por minuto en los adultos y de 100 pulsaciones por minuto en los niños. Para determinar la frecuencia de bombeo se debe buscar el pulso carotidio situado en el cuello bajo el ángulo de la mandíbula. Radial, situado en la base del dedo pulgar. Femoral, por la zona media de la ingle, unión entre pierna y cuerpo. Es la femoral. Fémur. Ya, abajito. Hemorragias. Las hemorragias ya un poquito más complejas, cuando son, mire, externas, internas,
exteriorizadas. Vamos a ver la primera. La hemorragia interna, la sangre sale al exterior del cuerpo por una herida donde la piel está rota. Si son abundantes, pueden producir estado de shock. Las internas. La sangre se queda en el interior del cuerpo del herido, que eso es mucho más complejo. Son difíciles de apreciar, por lo que suelen provocar un estado de shock cuando la cantidad de sangre perdida es importante. Produce un estado de shock, se comprime el cuerpo, se enhanchan las partes de los vasos sanguíneos y eso puede producir un estado de shock. Así que son mucho más graves internas cuando son externas. Exteriorizadas. Son internas con salida al exterior por orificios naturales, boca, nariz, oído, ano y genitales. La nariz y el oído son muy frecuentes en los accidentes de tránsito, ya que por ahí busca la salida. Todas las heridas internas que tiene el cuerpo busca la salida cuando no hay una rotura de carne, de cuerpo, busca la salida por boca, nariz, oído. Generalmente indican lesión grave, encefática y o craneal. Según el vaso sanguíneo lesionado podemos distinguir hemorragias arteriales, sangre de color rojo vivo, venosas, sangre color rojo oscuro, o capilares, sangre a puntitos. Según el vaso sanguíneo lesionado podemos distinguir las hemorragias arteriales. Aquí las distingue. Sangre color rojo vivo, venosas, sangre de color rojo oscuro, o capilares, sangre a puntitos. Actuación ante una hemorragia externa. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo actúo mediante una hemorragia externa? O sea, que tenga corte, que salga del cuerpo la sangre. Si es una hemorragia externa, se debe presionar la herida con gasas estériles o un trozo de tela lo más limpio posible, si la hemorragia es abundante. Lo más eficaz es presionar directamente con la mano o con el puño. Es recomendable el uso de guantes quirúrgicos que conviene llevar en el vehículo en un lugar de acceso fácil y rápido. La verdad es que hoy en día, no quiero decir que esté de moda, pero acostumbramos con mayor frecuencia a portar guantes y a portar mascarillas, que antiguamente no lo hacíamos. Hoy día acostumbramos a llevar en nuestros vehículos ya los guantes y también mascarillas. No retirar ni cambiar las gasas, aunque estén estampadas, aunque queden pegadas, no hay que retirarlas, sino que se añaden otra limpia encima. ¿Por qué? Porque si la retira, va a seguir saliendo el corriente sanguíneo. No dejar de presionar hasta que cese la hemorragia, como mínimo durante 10 minutos. Elevar la zona afectada por la circulación de la sangre. Presionar sobre la arteria dependiendo de las extremidades donde esté la hemorragia, reduciendo la presión para permitir que la extremidad reciba oxígeno. Imagínense, tengo que presionar sobre la arteria dependiendo de la extremidad donde está la hemorragia, reduciendo la presión. O sea, tengo que presionar y tengo que dejar de presionar para permitir que la extremidad también reciba oxígeno. Recuerde que la sangre tiene oxígeno. Por lo tanto, es importante cuando el paciente o el afectado o el herido pierde sangre, lo más probable es que pierda oxígeno y le cueste respirar. Torniquete, solo en caso de amputaciones y como último recurso. Torniquete, utilizar una tela ancha como mínimo de 5 centímetros o similar. No usar nunca un alambre o una cuerda porque se incrustan en la piel en ese momento. Anudar y ayudarse con un palo, varilla o objeto similar entre la herida y el material utilizado, girándolo, como la llave, girándolo hasta cortar la hemorragia. Es como a veces a nosotros nos ponen un plástico para cuando nos sacan sangre, nos ponen un plástico
¿para qué? Para que la vena se enanche, sacan la sangre y después nos sacan el plástico. Hay que hacer un torniquete en esto. No aflojar el torniquete hasta que el accidentado reciba atención médica. No puedo aflojarlo porque si no se me va a desangrar el accidentado. Anotar la hora de realización del torniquete en una zona visible. Ejemplo, en la frente. Y usted dice, pucha, pero ¿cómo lo voy a rayar? En estos estados hay que rayar la frente, el brazo, una zona visible. Cosa que cuando llegue el especialista en esto, ya que nosotros somos unos ayudadores, llegue el especialista, lo primero que le va a preguntar, ¿cuánto es el tiempo del accidentado? ¿Cuánto es el tiempo que están haciendo reanimación? ¿Cuánto es el tiempo del sangrado? Entonces usted ya tiene todo anotadito. En esa forma pueden ayudar bastante los que a lo mejor no se atreven a tocar al accidentado, pueden ayudar en los horarios, pueden anotar, es una forma muy importante, todos se dedican a mirar, pero nadie anota, por el estado de shock que quedan las personas, pero usted, ¿cómo puede ayudar si no quiere tocar al accidentado? Usted va y toma los tiempos. ¿A qué hora fue el accidente? Le pregunta a las personas, ¿a qué hora fue el accidente? ¿A qué horas comenzó el sangrado? ¿A qué hora, no sé, está respirando, está en estado de shock? Y usted puede anotarle y cuando llegue el paramédico, la persona encargada, usted le pasa el papelito y va a ser de gran ayuda. Colocar al herido, seguimos. Colocar al herido en posición de decúbito, supino, boca arriba, con la cabeza más baja que los pies. O sea, colocar al herido en posición de cúbito supino, ya, boca arriba, con la cabeza más baja que los pies. O sea, por eso se le levanta muchas veces los pies a los accidentados. Es una de las víctimas que requiere traslado urgente al hospital. Vigilar el estado del herido y si entra en shock. Vigilar el estado del herido y si entra en shock. Vamos a ver la actuación ante hemorragias internas. Colocar al herido en posición anti-shock. ¿Cuál es la posición anti-shock? Con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y los pies elevados. Actuación ante hemorragias internas, no externas, internas, cuando no se ve la sangre. ¿Ya? Recuerde que la hemorragia externa es cuando se ve la sangre, la hemorragia interna es cuando no se ve la sangre, y la hemorragia exteriorizada son cuando es interna, pero la sangre sale por los lugares de escape, nariz, boca, etc. Vamos a colocar al herido en posición anti-shock, con la cabeza más baja y el resto del cuerpo y los pies elevados, teniendo cuidado de no perder la alineación cabeza, cuello, tronco. Si el herido está inconsciente o tiene vómitos, colocarlo en una posición de defensa. Aflojar sus ropas y tapar al herido ligeramente. ¿Por qué tengo que taparlo si a lo mejor hace calor? Porque no debe perder la temperatura el herido. No debo dar agua. Ni siquiera de beber, no debo dar nada de beber. Aunque el herido esté consciente y pueda pedir agua o pueda pedir algo de beber, no debo darle. Estar atento por si se produjera una pérdida de conciencia debido a una pérdida importante de sangre. Ya recuerde, ¿por qué pierden la conciencia? Porque pierden sangre y porque a la vez pierden oxígeno. Actuación ante hemorragias exteriorizadas. Recuerden, las hemorragias exteriorizadas son cuando son lesiones graves, internas y buscan una salida. La salida de sangre por orificios naturales indica lesiones graves. Si ya empezó a salir sangre, si ya empezó a salir de la parte boca, nunca se deben taponear ni cortar este tipo de hemorragia. Nunca debo hacerlo. Si sale por la nariz y el oído, son síntomas de lesión craneal. Aquí es donde debo... Estos son muy buenos puntos, no solamente para los conductores profesionales y los conductores clase B que están hoy día escuchando la clase, sino que son puntos muy importantes para
en caso de accidente y que los pueda practicar en la vida cotidiana. Si sale sangre por la nariz y el oído, son síntomas de lesión craneal. No mover al herido, ya que puede tener lesiones cervicales o medulares. Si el accidentado tiene vómito, colocarlo en posición de defensa sin mover el cuello. Debemos mantener la alineación, recuerden, la misma alineación que veíamos en lo anterior, en las hemorragias internas, en las hemorragias externas y las hemorragias exteriorizadas. Debemos tener el mismo control de mantener la alineación cabeza, cuello y tronco. Es necesario el traslado urgente al hospital en ambulancia. Recuerden, nosotros no podemos trasladar a los accidentados al centro asistencial. Nosotros podemos prestar primeros auxilios. Los que están autorizados para hacer traslado de los accidentados son las ambulancias o los vehículos de emergencia, que se prestan para esto muchas veces. Inclusive hasta carabineros, bomberos, están autorizados porque siempre tienen una persona con conocimiento de primer auxilio, ya un poquito más a fondo, más estudiado que lo que estamos haciendo nosotros en estas horas de la tarde. Hemorragias exteriorizadas más comunes. Por la nariz, colocar al herido en posición sentada o de pie, con la cabeza levantada, no inclinar la cabeza hacia atrás, ¿ya? No con eso se va a cortar la hemorragia por la nariz. Cuando tiene hemorragia exteriorizada por el oído, nunca se debe taponear y colocar al herido de forma que el oído sangrante quede boca abajo para evitar los taponeamientos. ¿Ya? Nunca se debe taponar, no. No debo colocar al herido de la forma de que el oído sangrante quede boca abajo para evitar los taponeamientos. Por la boca, colocar al herido en posición boca arriba, semisentado, con la rodilla flexionada. Si está inconsciente, colocarlo en posición lateral. Vamos al estado de shock, al estado de colapso. Cuando colapsa el paciente o cuando colapsa la persona accidentada, puede ser debido a ¿qué? A un traumatismo grave en el tórax o abdomen. Tórax o abdomen. A un politraumatismo y grandes fracturas. Ahí colapsa la persona. La pérdida de líquidos en el cuerpo es porque ha sido un accidente muy grave. En hemorragias, tanto externas como internas y en quemaduras. Dolores muy intensos, una circulación sanguínea anómala por mal funcionamiento del corazón o embolismo pulmonar. No circula suficiente la sangre por el cuerpo o circula muy despacio. Eso quiere decir que ha perdido también mucho oxígeno. Evaluación secundaria. Todo esto que hemos visto fue una evaluación primaria. Ahora vamos a ver la evaluación secundaria. Tras realizar la evaluación primaria, estabilizar al herido y controlar sus signos vitales, hay que valorar y actuar sobre otras lesiones. Ya nos preocupamos del herido, ahora tenemos que actuar sobre otras lesiones, sobre otra hemorragia no masiva, sobre heridas, sobre quemaduras que han implicado el accidente. Implica un gran desequilibrio interno y pueden causar la muerte algunas quemaduras. Fracturas, hay que controlar las posibles complicaciones y decidir la inmovilización de miembros afectados. La evaluación secundaria también debe ser rápida. Protección vertebral. Debo proteger la parte cervical, me dice. La protección vertebral o cervical consiste en mantener el cuello inmovilizado para proteger los posibles movimientos bruscos con un collarín cervical, o sea, un cuello cervical, colocando las manos y los antebrazos extendidos a ambos lados de la cara, cabeza y cuello del herido, o poniendo ropa o arena al lado de la cabeza, nunca debajo de la cabeza, sino que debajo del cuello del herido. En el caso de los motoristas, no se debe retirar el casco de seguridad a un accidentado, a menos que tenga experiencia.
la mayoría de los bomberos se les enseña bastante a retirar el casco de los motoristas, porque tiene una técnica. Si fuera necesario para atender a la respiración del herido, la retirada del casco se realiza mediante una técnica determinada. ¿Lo ven? Solo se debe emplear si se conoce adecuadamente esa técnica, que asegure la inmovilización de la columna vertebral. Esa técnica lleva una inmovilización de tronco, cuello y cervical. Por lo tanto, tiene que ser alguien que sepa emplear y conoce adecuadamente cómo sacar los cascos de los motoristas, lamentablemente, cuando tienen su accidente de tránsito. Lesiones traumáticas. ¿Cuándo son lesiones traumáticas? Recuerden que ya estamos en la vía secundaria, ya evaluamos, ya ayudamos al paciente. Ahora vamos a ir a identificar las lesiones traumáticas. Estas tienen un origen violento, teniendo como protagonista un elemento externo. Son frecuentes en accidentes de tránsito, a lo que están expuestos los conductores profesionales pueden ser directas o indirectas. ¿Cuándo son directas? Cuando por un impacto de la persona contra el vehículo o el suelo o algún obstáculo. Esa es una lesión traumática directa. ¿Cuál es la lesión traumática indirecta? Cuando por la desaceleración o aceleración sufre la persona, se producen lesiones internas muy graves. Por ejemplo, el conductor clase A3, el conductor que es el capitán del minibús, hace una aceleración o desaceleración y una persona no va bien protegida ni afirmada de los pasamanos. ¿Qué va a pasar con esta persona? Va a tener una caída, y en esa caída pueden venir lesiones y también se pueden producir internas graves o externas. Esas son las lesiones traumáticas indirectas. Las directas son como cuando por un impacto la persona colisiona o choca contra un vehículo o contra el suelo o contra un obstáculo. Vamos con los politraumatismos. Los politraumatismos dice que son graves, múltiples e inestables. Producen complicaciones derivadas del propio traumatismo en nervios periféricos, vasos sanguíneos y viseras. ¿Pueden tener consecuencias fatales? Sí, el accidentado ha tomado alcohol. La probabilidad de muerte se multiplica por 4. O sea, si el accidentado ha tomado alcohol, la probabilidad de muerte se multiplica por 4. Ay, ay, ay. El alcohol por ningún motivo, chiquillo. Lesiones cráneoencefálicas y faciales pueden estar debidas a el desplazamiento brusco del cuello en los atropellos, el impacto contra los parabrisas, estructuras interiores del vehículo y al ser expulsado del vehículo, o el impacto contra el suelo en accidentes de motociclista. Se debe sospechar este tipo de lesión en el caso de lesión en la cabeza, cara o cuello, hemorragias exteriorizadas por oído o nariz, pérdida de conciencia, sensibilidad o movilidad, pasajeros o conductores de motocicleta. Lesiones en la columna vertebral. Las causas de este tipo de lesión son las mismas que en las lesiones cráneoencefálicas. Algunos síntomas de este tipo de lesiones son: está inconsciente y tiene heridas o golpes por encima de los hombros, lesión cervical. Parálisis de alguna parte del cuerpo, ausencia o alteración de los reflejos, aumento o disminución. Es pasajero o conductor de un vehículo de 2 ruedas, emisión incontrolada de orina o haces. ¿Qué significa eso? Que no tengo control, ¿ya? El paciente se me orinó y se me hizo de todo, es porque lamentablemente ha perdido el control de su columna vertebral. Las lesiones en el tórax y en el abdomen. Dice, algunos síntomas son las dificultades respiratorias, el dolor al tomar aire, o sea, no pueden ni respirar. Cuando tienen tos persistente, pueden estar causadas por el impacto contra el volante y las estructuras interiores del vehículo. Por eso es importante no llevar objetos
que me puedan dificultar en caso de un accidente en el interior del vehículo, tanto como al conductor como a la familia, y para los conductores profesionales, también tanto como para sus pasajeros. La colocación inadecuada del cinturón de seguridad produce una lesión. Mire lo que dice, produce una lesión en el tórax y en el abdomen también. La aceleración o desaceleración brusca, los atropellos ante una posible lesión en el tórax. No se debe tocar la herida. Cuando es tórax o abdomen, no se debe tocar la herida, colocando tan solo un apósito en la zona. ¿Para qué? Para el tema de desangramiento. No dar bebida ni comida al accidentado e indicarle que respire lentamente. Colocar al accidentado en posición de defensa sobre el lado lesionado. Ya vimos cómo era esa posición, para facilitar la respiración del pulmón sano. Vigilar la aparición del estado de shock. ¿Ya? Las contusiones, vamos con las contusiones. Se producen por golpes o caídas para provocar daños en los tejidos sin romper la piel. Las más graves se producen por aplazamiento. Si el accidentado presenta contusiones, se debe aplicar frío en la zona, evitando el contacto directo con la piel, mantener en reposo absoluto la zona afectada, inmovilizar al herido, no tocar la hematoma y elevar la zona afectada. Cubrir ligeramente al herido para que no pierda el calor. Atento con esto es pregunta de prueba. Cubrir ligeramente al herido para que no pierda el calor. Vamos con las heridas. Puede deberse a cortes, contusiones o heridas punzantes. Ante un accidente con heridas graves, no retirar los objetos incrustados y tapar la herida por encima con un apósito fijado en la venda. Cortar la hemorragia si lo hubiera, recuerden, torniquete, etcétera, lo que hayamos visto. Si hay salida de viseras, acostar al herido y cubrir órganos con paños húmedos y no mover al herido. Ya, chiquillos, yo los voy a dejar hasta acá porque vamos a hacer algunas preguntas de lo que hemos estudiado el día de hoy y lo que hemos repasado en el libro El nuevo conductor profesional. Tanto le digo, esto aparece en el libro El conductor profesional, pero esta clase es tanto para los profesionales, clases A2, A3, como también para todos los conductores, ya sea clase B, A4 o A5, ya indirectamente con un 70% en lo que conlleva a la precaución y a los primeros auxilios. Por lo tanto, el día de mañana nos vamos a volver a juntar a las 19 horas para seguir estudiando el libro El nuevo conductor. Quedamos en las heridas, mañana vamos a seguir con las quemaduras, pero antes que se retire de esta pantalla, vamos a hacer algunas preguntas. No se vaya todavía, no puede irse. Ya, vamos a ir con algunas preguntas que tenemos preparadas, a ver si quedamos clarito o no. Ya, chiquillos, atención. De los siguientes elementos, ¿cuáles deben portarse en los vehículos de locomoción colectiva y de carga? De todos estos elementos, a ver, de los siguientes elementos, ¿cuáles deben portarse en los vehículos de locomoción colectiva y de carga? A. Botiquín, 2 cuñas de seguridad, triángulo reflectante, extintores de incendio y chaleco reflectante. B. Solo botiquín, 2 cuñas de seguridad, chaleco reflectante y extintor de incendio. C. Solo botiquín, 2 cuñas de seguridad y chaleco reflectante. ¿Cuál será la respuesta correcta? Cecilia dice la letra A. Cecilia Ortiz Núñez. Gracias por escribir en ambos lados, Cecilia. Vamos a ir revisando rapidito ya que tenemos poquito tiempo. Correcta la respuesta. Muy, pero muy bien. Acertada. Vamos con la otra pregunta. ¿Qué objetivo tienen los primeros auxilios? A. Moverlos del lugar del accidente. B. La estabilización del herido. C. Se debe actuar aunque no se esté seguro de la actuación. D. Sacar al herido del vehículo accidentado. Cecilia me dice la letra B. Vamos a ver si es la estabilización del herido.
Efectivamente, muy bien. Gracias por tu atención, Cecilia. Se nota que estuviste atenta a la lectura del libro del nuevo conductor. Excelente. Vamos a seguir preguntando. Si un herido está inconsciente y presenta síntomas de asfixia, ¿qué es lo primero que debemos hacer? ¿Realizar la maniobra frente-mentón para elevar la lengua y permitir el paso del aire? ¿Ponerlo en posición anti-shock? ¿O colocarlo en posición semisentado? ¿Cuál será la respuesta? ¿Qué debemos hacer con el herido que está inconsciente y presenta síntomas de asfixia? ¿Cuál será la respuesta correcta? Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Vamos a poner la letra A. Correcta, la letra A. Realizar la maniobra frente-mentón para elevar la lengua y permitir el paso del aire. ¿Recuerdan la regla CAP? La regla CAP, en esa regla, ¿qué es lo que me ve? La circulación, el aire y la respiración. La regla CAP. Vamos con la próxima pregunta, chiquillos. Con esto ya estamos terminando. Importante que vean estas preguntas y que se mimeticen con esto, que no es normal en los conductores, sino que la mayoría de esto no lo saben los conductores. En algunos casos hay que poner a los heridos en posición de defensa. ¿Recuerdan? Ahí está la posición de defensa que tiene ahí nuestro amigo, que está acostadito con el brazo debajo de su cara, de su mentón. ¿Para qué hay que poner a los heridos en esta posición? Jaime dice, para que estén conscientes, para que circule mejor la sangre, y Jaime nos dice, para que no se asfixie. Vamos a ver. Correcta, para que no se asfixie. Muchas gracias, Jaime. Siempre que nos encontremos ante un herido por accidente de circulación que no respire correctamente por sí solo, debemos colocarlo en la posición de defensa. También se llama decúbito lateral. Esto servirá para favorecer que las vías aéreas se abran y así evita que se asfixien. Mire, ahí está la respuesta. Muy bien. Vamos a ver otra pregunta de práctica test. La evaluación primaria, recuerden que había una evaluación primaria y una secundaria. La evaluación primaria de un herido consiste en observar 3 aspectos básicos del mismo. Señale cuáles son. ¿Cuál es la evaluación primaria? ¿Qué es lo primero que debo hacer cuando tengo un accidentado? A, herida, hemorragias y fracturas. B, ninguna de las respuestas anteriores son correctas. C, respuesta del herido, respiración y estado circulatorio. Cecilia dice C, C. Correcto. Muchas gracias, Cecilia, por esta participación. Vamos con la próxima. Dice, ¿en qué posición debe estar el herido para realizar animación de respiración? ¿Debe estar de lado? ¿Debe estar boca abajo? ¿Debe estar boca arriba? Es una animación de respiración. Jaime dice boca arriba. Veamos. Cecilia, boca arriba. Muy bien. Muy bien, chiquillos. Estamos súper bien. Otra pregunta. Para saber si un herido respira, ¿qué debo hacer? ¿Agitarlo fuertemente? ¿Gritarle? ¿Intentar escuchar, respirar y observar los movimientos del pecho? Jaime dice la C, Cecilia dice la C. Vamos a revisar. Correcto. Muy, pero muy bien. Tan fáciles las preguntas hoy día, chiquillos. A ver, aquí va a salir ya un poquito más difícil. A ver. Como norma general, ¿cuál de las siguientes medidas es conveniente aplicar a los heridos en un accidente de tránsito? Ay, ay, ay. ¿Qué medida debo aplicar en un accidente de tránsito a los heridos? Ayudar a mantenerlos de pie, aflojar sus prendas para evitar la presión de las vías respiratorias,
¿Darle algo de beber para disminuir la ansiedad producida por el accidente? Cecilia dice la C, no, la B. Bien, la B, aflojar sus prendas. Jaime dice la B. Exacto. La C, por ningún motivo debo darle algo de beber. Vamos con la penúltima. En un accidente, ¿se debe tapar a los heridos? Oh, ya. ¿Lo tapa o no lo tapa? Sí, pero solo si hace mucho frío. No, ya que puede provocar una excesiva temperatura corporal. Sí, para mantener la temperatura del cuerpo. Jaime dice que sí, para mantener la temperatura del cuerpo. Cecilia dice que sí. Vamos a ver. Efectivamente, sí, para mantener la temperatura del cuerpo. Vamos con la última, chiquillo. ¿Qué nombre recibe el accidentado que sufre varias fracturas óseas graves? Uy, uy, uy. Los desafíos en esta. A ver. ¿Qué nombre recibe el accidentado que sufre varias fracturas óseas graves? A ver. Los quiero ver. C, hipotraumatizado. Oh, o será politraumatizado o extratraumatizado. Cecilia dice la B. Por ahí puede andar cerca. Jaime la B. Correcto. Politraumatismo, así se llama, cuando el accidentado sufre varias fracturas óseas graves. Ya, chiquillos, agradezco la participación que han tenido el día de hoy a cada uno de ustedes, siendo a lo mejor pocos, pero muchos en la respuesta, muchos en la participación, así que agradezco esta atención que ha tenido, les va a servir bastante esto, van a ir leyendo después el libro, cuando vengan las prácticas, en los test que van a realizar, esto les va a servir bastante, y van a poder dar su examen con más seguridad, con más tranquilidad y confiado. Así que, estimados amigos, muchas gracias a nombre del equipo de Práctica Test. Nuestra clase ha llegado hasta este momento. Nos vemos el día de mañana para continuar con la clase a las 19 horas para todos los que quieran conectarse a, a esta clase de, llamémosle primer auxilio. Ya que mañana vamos a ir viendo otros temas. Estamos viendo el tema número 4. Ya hemos terminado el tema número 3 y comenzamos el tema número 4. En nombre del equipo, me despido, que tengan una buena noche, nos vemos mañana a las 19 horas. No olvide a los conductores que postulan a la clase B, no olviden conectarse con el profesor David a las 11 de la mañana. Excelente clase que tiene nuestro profesor David. Saludos a él y a todo el equipo que estamos trabajando para que usted tenga una mejor nota en el examen. Chao, que tengan buenas noches. Chao Cecilia, chao Jaime, chaito a todos los que están conectados, Emma, Anita y todos los que están detrás de pantalla.